Los 4 evangelios hablan de la resurrección de Jesús. Los 4 evangelios. Y es difícil no escoger o tratar de anclarse en uno y haciendo referencia de los otros. Y Dios puso en mi corazón leer el del Evangelio de Juan, en el capítulo 20. Vamos a leer. Estuve leyendo Marcos, estuve leyendo Mateo, Lucas, y como Lucas lo estamos estudiando regularmente cada semana, pues yo dije no me voy a meter con él hasta que llegue el tiempo, y vamos a usar el de Juan. Juan, el discípulo amado de Jesús, el que se recostaba en el pecho de Jesús, el que estaba cerquita de con él, el más joven de sus discípulos, el último en morir, el que escribió Apocalipsis. Dice la palabra de Dios: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Vamos a dividirlo en 2 partes, a ver si tengo tiempo de poder compartir la segunda parte, pero hablando ahí hasta este punto, en el versículo 1 vemos que el primer día de la semana, y sí quiero yo que vayamos
a Marcos, al Evangelio de Marcos. Dije que no iba a tocar otro, pero que no sea Lucas, ¿verdad? Dice el capítulo 16, Marcos 16, habla de la resurrección. Es un pasaje corto, más corto que todos los evangelios, y del 1 al 8, dice el versículo 1, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Cuando pasó el día de reposo. El día de reposo empezaba el viernes al ocultarse el sol. Y eran todo el día de reposo hasta el siguiente día sábado al meterse el sol. Así es como contaban los días los judíos, al meterse el sol, el segundo día. Y aquí dice en Marco, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Quiere decir que en el día de reposo no era lícito ir ni comprar, ni conseguir, ni trabajar, ni hacer nada. Descansando, esperando el día de reposo, sabiendo que el viernes habían sido sepultado a Jesús. Había sido sepultado a Jesús. El viernes había sido un día de angustia, de dolor. Los discípulos habían huido, excepto Juan, que estuvo con la madre de Jesús, viéndolo en la cruz cuando fue crucificado. Pero todos los sentimientos de ellos, el ver que su maestro, que Jesús había sido crucificado y había sido muerto, que había derramado su sangre en la cruz. Un viernes muy difícil para los discípulos. Huyeron. Pedro había negado a Jesús. Ustedes conocen la historia de Pedro. Él va y busca y quiere ver dónde está Jesús. Y le dicen, tú eres uno de ellos. Y anteriormente Jesús le había dicho, cuando muchas veces repetidamente les decía que era necesario ir a Jerusalén y padecer de los ancianos, los sacerdotes, y ser crucificado y muerto, pero no se quedaba ahí la declaración de Jesús, y resucitar al tercer día. Muchas veces repetidamente lo vemos en los evangelios. Entonces, al terminar el día del reposo, aquí en Marcos nos describe las mujeres que menciona acá en Juan, no nada más María Magdalena, sino que al terminar el día del reposo, imagínense ustedes, a nosotros tenemos el evangelio escrito y podemos imaginarnos, podemos pensar, pero el vivir, pónganse los zapatos de los discípulos, cuando prendieron a Jesús, y Pedro habiéndole dicho a Jesús, cuando les declaraba que era necesario morir y resucitar al tercer día, que Pedro le dijo, y sus discípulos también, si es necesario, nosotros vamos a morir contigo, nosotros vamos a morir. Si vas a la cárcel, nosotros vamos contigo, pero a la hora de la hora huyeron, tuvieron miedo. Habían matado a su maestro, habían crucificado a su líder. Era un tiempo difícil para ellos, un tiempo de dolor para ellos. Un tiempo muy difícil. Pónganse en los zapatos de ellos y ver esa situación. Pero las mujeres, María Magdalena, dice aquí el Evangelio de Marcos, de la que había expulsado Jesús 7 demonios. Ella y las mujeres al terminar el día del reposo, de estar pensando lo que había sucedido, meditando lo que habían sufrido Jesús en la cruz, ellas al terminar van y compran aceites, aloes, porque en la cultura judía
se usaba ungir al cuerpo de los difuntos y envolverlos en lino, todo el lino, para que a la hora de la descomposición no apestara tanto, fuera gradualmente. Era una tradición en los judíos. Volviendo a Juan, en el capítulo 20, es donde empieza la resurrección, pero para ubicarnos que en el viernes lo que sucedió después de haber muerto Jesús, quiero que veamos el capítulo 19, versículo 38 al 42. Después de todo esto, o sea, todo lo que sucedió y la muerte de Jesús y todo, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente. A veces nosotros actuamos como agentes secretos para Cristo, nos da pena o por miedo. Aquí dice que él le tenía miedo a los judíos, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. José de Arimatea era un discípulo de Jesús, secretamente. Hoy quiero animarte que esa fe radical tuya sea manifiesta donde quiera que tú estés, que no actúes como la secreta, como un cristiano encubierto. Jesús quiere, él había estado hasta este día encubierto secretamente, pero llegó el momento, yo creo que en su corazón ardía por salir, ¿verdad?, y manifestar su fe en Jesucristo. Igualmente en el versículo 39 dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Lo que te decía. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. 2 hombres que habían estado ocultos en su fe, que no habían salido a la luz, no habían manifestado su fe en Jesús. Después van y piden autorización de Pilato y bajan el cuerpo de Jesús, no preocupándose si se contaminaban o no, porque la ley judía prohibía tocar un cadáver. Ellos no les importó, era Jesús, eran discípulos y manifestaron su fe radical en él. Es una de las cosas lo que yo te quiero animar hoy, para manifestar la resurrección de Jesús en tu vida, que Él ha resucitado para justificación de nuestros pecados. ¿Estás dispuesto a salir, a no esconderte, a no tener miedo que te digan que eres hermano, cristiano, aleluya? Manifestar que Cristo vive y vive en tu corazón. Y se hace todo el año, no solamente este día de vacaciones, esta semana de vacaciones, no, se hace cada momento de nuestra vida. Debemos de manifestar a Cristo resucitado. Entonces volvemos, ahí entramos cuando en el primer día de la semana, entonces María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. En Marcos dice que ella iba virando abajo con las demás mujeres, preguntándose, ¿quién nos irá a quitar la piedra? ¿Quién nos irá a quitar la piedra? Dicen en Marcos. Pero aquí, ¿qué pasó? Llegaron, aún siendo oscuro,
y vieron quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. La mente del corazón de estas mujeres y su devoción a su maestro era servirle, ir por última vez y ungir el cuerpo, envolverlo con lino, ir a ungirlo a él. Un acto, una actitud de corazón, de devoción, de servicio a él, a su maestro. Y van quizás viendo con obstáculos en su mente y en su corazón de que quién les iba a quitar la piedra. Pero gloria a Dios, cuando llegaron la piedra ya no estaba. La tumba estaba abierta. La piedra había sido removida. Y dice que entonces corrió con Pedro y fue y le dijo, ¿verdad? Y entonces el versículo 3 dice: salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. ¿Qué es lo que le dijo María a Pedro? Se han llevado el cuerpo del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Su corazón, ellos habían creído en Jesús, habían visto las maravillas, las sanidades, los milagros, la palabra, las predicaciones de Jesús, habían creído en Jesús. Pero les faltaba algo. Iban pensando en que Jesús estaba muerto. Creemos nosotros en Jesús, pero a veces nos frustramos y nos quedamos parados, y a veces oramos, pero no creemos que Jesús está vivo. No sé si, no te quiero confundir, pero si no me sé explicar, pero lo que nosotros tenemos en mente muchas veces, el problema, el sufrimiento y todas las cosas, como si Jesús no estuviera vivo y no estuviera viendo lo que te está sucediendo en tu vida o en mi vida. Estamos como si no estuviera Él viéndonos y oramos todavía y le decimos, pero no creemos que Él puede obrar y hacer algo. Él está obrando en tu vida todos los días. Él resucitó y está vivo. Está vivo. Aquí ellas se llevaron el cuerpo, ellos estaban pensando y no casi recordaron las palabras que Jesús les había dicho, que Él resucitaría al tercer día. Y muchas veces nosotros caminamos y tenemos en esa mentalidad y se nos olvida que Jesús está vivo, y no importando la situación que tú estés pasando. Y por eso viene la angustia, la preocupación, la mortificación, y día tras día tras día. No digo que no sintamos eso, es normal de ser humano. Pero cuando tú llegas a Jesús y son conocidas tus peticiones delante de Dios con acción, con oración y ruego y con acción de gracias, en la paz de Dios te dará a tu corazón, guardará tu corazón. ¿O no sientes paz cuando llegas y te postras delante de Él y empiezas a orar, a clamar a Él? ¿Sientes esa paz? ¿Sí o no? ¿Sí? Amén. Qué bueno. Espero que pueda y Dios me ayude a que todos juntos estudiemos este pasaje. Entonces dice que salieron Pedro y el otro discípulo. El otro discípulo es quien escribió este evangelio, que es Juan. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. O sea que corrió más a prisa Juan porque era más joven, quizás estaba en los 20, 22, y Pedro estaba como tú o como yo comprenderás, así dicen, ¿verdad? Que él está más lento para correr. Y Juan corrió, dice que fue a la tumba, vio, pero no entró. Vio, pero no entró.
Y luego dice, llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Yo escogí este evangelio para hablar de esto, porque aquí describe la tumba, cómo llega Pedro, cómo llega Juan, y Pedro es el que entra. Siempre Pedro, la vida de él era impulsivo, arrojado, y fue y vio que estaban los lienzos, como cuando lo acostaron a Jesús, el lienzo que tenía, o el sudario en su cabeza, y todo el lienzo envuelto, como si hubiera salido, se hubiera esfumado, y todo dice que estaba en su lugar. Eso es increíble. Imagínate, ponte en tus zapatos, llegar y entrar a la tumba y ver, y ver nada más los lienzos y no está el cuerpo. Y no está el cuerpo ahí. Y dice el versículo 8, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro. El que se quedó atrás era Juan. Entonces entró, vio, ¿y qué pasó? Él sí creyó. Yo no sé qué pasaría en ese momento y qué estaría pensando Pedro. Pero aquí describe la escritura que Juan, como él escribió el evangelio, él está diciendo de sí mismo. Él vio las cosas, y en el griego, en original, el vio, dice, es observar detenidamente, indagando lo que estaba pasando ahí y trayendo en su alma, en su corazón. Dice, por eso vio de esa manera y creyó, observó. Nosotros debemos observar la palabra de Dios, observar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Vemos muchas veces lo malo que sucede en nuestras vidas y no los milagros que Dios está haciendo en nuestras vidas. De hecho, el que estemos aquí es un milagro. Porque no sucede nada si Dios no lo permite. Entonces dice, porque aún, por la razón que no entendió Pedro, dice, es porque aún, versículo 9, no habían entendido las escrituras, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Era necesario que Jesús fuera resucitado, Jesús se levantara de los muertos, venciera la muerte, en la cruz venció el pecado, derramó la sangre para limpiarnos de todo pecado, pero la tumba no lo pudo detener. Resucitó para justificación por nuestros pecados. Somos justificados delante de Dios. Dios no tiene nada en contra por la resurrección. Ciertamente muere un impío, alguien sin Cristo, va a la tumba y sus pecados lo van a mantener y atar. Imagínate, se muere, lo ponen en la tumba y el pecado, haz de cuenta que te pone unas ataduras en la tumba, unas cadenas para que no puedas salir. Pero si te ponen y estás en Cristo y Cristo pagó en la cruz, no tienes ataduras en el ataúd o en la tumba. No tendrás, un día vas a resucitar con Él. La resurrección de Jesús manifiesta el poder de Dios y declara que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías. La resurrección de Jesús, el que Dios le levantó de los muertos, declara que lo que Jesús había dicho y lo que dicen las Escrituras es verdad, se cumplen, se cumplieron en la resurrección de Jesús, lo que habla en las Escrituras. No comprendían lo que decían los profetas, los salmos, Moisés, lo que decían, no entendían lo que la Escritura decía, que era necesario morir en la cruz por nuestros pecados. Venció en la cruz a Satanás, venció en la cruz, el poder del pecado,
pero cuando resucitó, nos dio vida eterna. Nos dio vida eterna. No hay ataduras para los que estamos en Cristo Jesús para que la tumba nos pueda detener. Declara primero las Escrituras que el Mesías es el Salvador del mundo, que lo que dijo Jesús se cumplió y en la resurrección se cumplió lo que Él dijo que era el Hijo de Dios. La resurrección manifiesta que Jesús declaró que Él era el Hijo de Dios. En la resurrección, nosotros podemos ver que hay una vida allá, más allá de esta vida. Podemos ver que tenemos esperanza y que ciertamente el cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Nosotros, la tumba no nos va a detener. Muerte significa separación. Cuando el cuerpo muere, se separa el espíritu del cuerpo. Cuando entró el pecado en el mundo en Génesis, cuando Adán y Eva caminaban en unión con Dios, entró el pecado y hizo división y separación, muerte espiritual. Hubo separación, muerte espiritual. Cuando Cristo viene y muere y paga tus pecados y resucita, viene a justificarnos y a unirnos otra vez con Cristo, a darnos vida. Entonces entendieron después ellos lo que Jesús les había dicho. Y volvieron los discípulos a los suyos, dice el versículo 10. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Tenía en su mente todavía que su Señor iba a estar ahí muerto. No pensaba en lo que era la resurrección, que Él iba a resucitar, que iba a ser levantado de los muertos. Pero ella tenía devoción por Jesús. Quizás tú estés aquí, tengas mucha devoción por Jesús y creas en Jesús y hayas aceptado a Cristo en tu corazón, pero quizás tengas en tu mente o tu actitud sea como que no está vivo. No te estoy juzgando de ninguna manera. Esto es para caminar en una fe radical de que Jesús vive. Si yo tomo agua, si yo como, es para la gloria de Él. Y Él está vivo y está con nosotros cada minuto de nuestra vida. Él está pendiente de ti cada segundo, cada palpitar de tu corazón es por la gracia de Él. Él está vivo y está con nosotros todo el tiempo. Y podemos llegar al trono de su gracia, acercarnos a Él por la muerte y la resurrección de Jesús. Jesús pagó en la cruz por nuestros pecados, derramó su sangre por ellos, fue sepultado, pero la muerte no le pudo detener. No le pudo detener. Era el Cordero sin mancha, sin pecado. No había razón porque la tumba lo pudiera detener. Nosotros tenemos pecados, pero gracias a lo que Él hizo en la cruz,
y por haber resucitado, nosotros resucitaremos juntamente con Él. Tenemos la bendición de que esta vida no es el final de la vida. ¿Tenemos miedo a la muerte? Sí tenemos miedo a veces de la muerte y cómo va a suceder. Y muchas veces tenemos miedo de dejar a los seres queridos, pero déjame decirte que la vida, cuando venga Jesús por la iglesia, va a ser un momento glorioso. Entonces, nosotros entenderemos. Y la manera de pensar de la mujer, le dijeron los ángeles, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Quizás sus lágrimas, quizás su entendimiento o algo, vio a Jesús, pero no podía distinguirlo. Hay veces que nosotros, nuestras mentes y nuestros problemas y nuestro orgullo, nuestra manera de pensar nos oscurece para poder llegar humildemente postrado delante de Jesús y verlo a Él tal y como Él es. Aunque no lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero sabemos que Él está ahí. A ella dice que no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Todavía Jesús hablándole a ella. ¿Por qué lloras? Ella estaba llorando, tenía dolor todavía por la muerte de Jesús, por haber sufrido Jesús, pero también por no encontrar el cuerpo de Jesús. Y le dijo a ella pensando que era el hortelano, el jardinero. Le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Yo pienso que a lo mejor María Magdalena, o era muy fuerte su dolor, que no podía distinguir a Jesús, y creo que era a lo mejor una mujer muy fuerte, porque dice, dime dónde está y yo voy por él, y lo cargo, ¿verdad? Era muy fuerte, pero ¿sabes qué? Era su amor y su devoción a Jesús. Era su amor y su devoción a Jesús, querer servirle por última vez, ungiendo el cuerpo de Jesús. Nosotros necesitamos aprender de esa devoción que ellos tenían. Jesús le dijo al versículo 16, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Te dice, José, despierta, los que se estén durmiendo, ¿cómo se llaman los que están durmiendo? Para decirles el nombre. Hey, María, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué dice? Y me siguen. Ella quizás no podía ver, tú y yo no podemos ver ni palpar a Jesús aquí, pero cuando nos habla a través de su palabra, a través de su predicación, nosotros podemos escuchar su voz. Conocemos a nuestro pastor, conocemos a nuestro Señor. Ella inmediatamente dijo, Raboni, maestro. Que imagínate el asombro, la gloria, el gozo, los sentimientos encontrados. Estaba llorando y cuando grita Jesús, María, y así Jesús menciona hoy tu nombre. Hoy menciona tu nombre, despierta. Jesús está vivo, Jesús vive. No importa lo que estés pasando, el gozo del Señor es tu fortaleza en medio de la tribulación, en medio de los problemas. Jesús es tu fortaleza, no estás solo. Él vive, Él es real, escucha su voz, lee su palabra, eres su oveja, Él te va a hablar a ti, a tu oído. Y nos habla a cada uno de nosotros de una manera personal, con gracia, con amor. No la juzgó, no la criticó a ella. ¿Qué pasó? ¿Qué tanto te dije esto? No estudiaste la palabra, no conoces la palabra, no entiendes. No. Cuando Jesús habla a tu corazón, tú escuchas su voz.
Escucha su voz. Dios quiere hablarte hoy, esta mañana, y créeme que aquí María Magdalena, volviéndose ella, dice que yo creo que, pues, ¿cuáles lágrimas? Tiró pañuelos y todo el pañuelo de lágrimas que tenía y vio al maestro, y en otros evangelios dice que las mujeres que iban con él se fueron a sus pies y le abrazaban y le sujetaban y le adoraban a él. Ese corazón debemos de despertar, que Dios los despierte el día de hoy, para tener esa devoción como ellas tuvieron, porque no varía ese momento de ella al momento de ahorita con nosotros, porque Jesús está con nosotros. Jesús está vivo, aunque no le puedas ver ni tocar. Él ha enviado su Espíritu Santo a tu corazón. Él envía y te habla. Escucha su voz. Escucha en la situación en la que tú estás pasando, escúchalo. No te quedes en lo mismo, pensando en el mismo problema, en de que como si estuviera muerto. No, mi situación es esta, Señor, y yo creo que el único que me puede librar y sacar adelante eres tú, porque tú vives y eres mi Señor y eres mi Dios. Y esa es la fe radical que nosotros debemos de tener, más que una celebración de Semana Santa, una declaración de que Jesús vive, y que tú salgas de aquí con esa fe radical de creerle a Dios, no creer solamente en Dios. Los demonios creen y tiemblan, dice Santiago. El diablo cree en Dios, pero nosotros creemos de una manera real, porque Jesús resucitó y ha enviado la promesa del Padre. Mira, vamos en el versículo 17 y 18, dice: Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Qué grande es el Jesús. Él no dijo: voy a mi Padre y ustedes están acá. No, es mi Padre y también es tu Padre. Es mi Dios, dice Jesús, pero también es tuyo. Y en una de las partes le dice, en uno de los evangelios dice: ve, dile a mis hermanos, dice. Y en Marcos dice: ve, dile a Pedro. ¿Por qué a Pedro? Porque lo negó Pedro. Pedro estaba desilusionado, estaba triste, angustiado, porque había negado a Jesús. Había llorado delante de Jesús cuando lo negó la última vez. Antes de que cante el gallo 2 veces, tú me vas a negar 3 veces. Y lo negó 3 veces. Y lloraba amargamente, dice. Amargamente lloraba, arrepentido. Imagínate que después de eso, creyendo que está muerto, lleguen y le dicen: ¿sabes qué? Está vivo Jesús. Lo hemos visto. Vayan, díganle a Pedro. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. María Magdalena, la que había sido expulsada 7 demonios. ¿Qué ha hecho Jesús para ti? Aparte de la resurrección de tu alma, de tu vida, de resucitar tu espíritu, de darte vida, ¿qué no ha hecho Jesús en tu vida? Te ha perdonado todos los pecados. Y aquí usa a María Magdalena y a las mujeres para ir las primeras y anunciar las buenas nuevas, a predicar el evangelio. La mujer en ese entonces era considerada como la menos importante y creíble para poder testificar algo. En los tribunales, una mujer no podía testificar porque no le creían, era considerada cero. Sin embargo, Jesús la pone en un lugar donde lleva la predicación del evangelio. Las mujeres, benditas mujeres. Ustedes, yo siempre digo que Dios terminó toda la creación y dijo que todo era bueno. Hizo al hombre y al último
de terminar toda la creación, de una costilla saca y hace a la mujer. ¿Sí han leído esa parte o han escuchado de que de una costilla saca a la mujer? Y entonces de ahí, terminando la mujer, es el broche, podemos decir el broche de oro de la culminación de la creación en el mundo. Fue lo último que crió Dios, la mujer. A ver, los hombres digan amén, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios por las mujeres, dice que siempre nos están guiando. Entonces, de la segunda parte del pasaje de Juan, el versículo 19 al 23 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, del mismo día, acuérdense que amaneciendo, fueron al sepulcro y ya vimos todo, que se le apareció Jesús a María y fue Pedro a la tumba, y vieron en uno de los pasajes de los evangelios, dice que Pedro se fue a su casa y se iba maravillado y pensando en lo que había sucedido. Claro, es un hecho grande y maravilloso, pero llegó en la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, que viene siendo en domingo. El día de reposo, los judíos descansan como estatuto del final de la creación. Viene el día de reposo, pero nosotros celebramos y declaramos que Cristo vive el primer día de la semana, que Jesús resucitó. Por eso estamos los domingos tras domingo celebrando y declarando que Jesús vive. Dice el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, estaban encerrados ellos con las puertas cerradas. Yo creo que si tenía a lo mejor como la cortina de aquí, que tiene como 3, 4 cerrojos y candado, y le ponemos de todo, aparte de la de cristal, igual aquí. Ellos estaban encerrados por miedo a los judíos, habían matado a su líder. Ellos no sabían que había resucitado, estaban ahí, aunque Pedro y Juan habían ido a la tumba y ellos hablaban. Imagínate qué es lo que ellos estaban hablando cuando estaban encerrados. Oye, ¿qué pasaría? ¿Se llevaron el cuerpo? ¿O qué pasó? ¿Qué sucedió? Pedro diciéndole, pero estaban los lienzos ahí como si estuviera el cuerpo, pero como si el cuerpo se hubiera esfumado y se quedaron los lienzos ahí. Qué raro es eso. Ellos, me imagino, que estaban tratando de meditar, pero dice que las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros, paz. ¿Por qué les dice eso? Porque estaban angustiados, tenían miedo a los judíos. Decían ellos: nosotros somos los que seguimos en la cruz, los que vamos a ser muertos, los que nos van a apresar, los que vamos a sufrir. Tenían miedo y no querían pasar por eso. Se ocultaban, no querían, como Nicodemo y José de Arimatea, salir a la luz, que eran discípulos de Jesús. Ellos estaban al revés, estaban escondidos. Y Jesús llega y les dice: paz. Jesús te dice: paz, tranquilo, yo estoy vivo. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos, ¿qué dice? Se regocijaron viendo al Señor. Se regocijaron. ¿Por qué? ¿Nomás porque lo vieron? No, imagínate su corazón de estar de una emoción triste, angustiado, con miedo, con temor, viéndolo a él, que la muerte no lo pudo detener, que no se quedó en la tumba, que nadie se había robado el cuerpo, sino que Jesús había resucitado y estaba vivo, estaba en medio de ellos. Ellos se regocijaron y dijeron: gloria a Dios. ¿No te da gozo a ti eso? Pues sí, amén. Está vivo. Yo también atravieso situaciones difíciles, pero volteo hacia arriba y digo: Señor, tú vives.
y yo estoy pasando por esto o aquello, pero sé que tú estás vivo y estás conmigo. Si no me quitas la situación, yo sé que me vas a fortalecer para pasar a través de ella. Si he pecado contra ti, Señor, perdóname. Confieso mis pecados y así estamos en esa lucha. Pero ¿sabes qué? No hablando al aire, ni a la pared, ni a un mono hecho por nuestras manos. Estamos hablándole a Jesús resucitado, porque Él vive, nosotros viviremos. Dice la palabra de Dios aquí que se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, tengan paz. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Les estaba diciendo que iban a ser los mensajeros de Él, que salir por las puertas y los judíos nos están esperando, los sacerdotes y todo, así como a Él lo habían matado. Pero ¿sabes qué? Jesús, cuando se acerca a ti y tú puedes escuchar su voz y te dice paz, allá afuera quizás tengas tú todo un tipo de problemas que quizás quieran acabarte, destruir tu relación con Dios, destruir tu vida. Pero ¿sabes qué? Paz, yo estoy con ustedes, yo estoy contigo. No es un Dios muerto, es un Dios vivo, es Jesús vivo. Y ¿sabes qué? Yo, así como el Padre me envió aquí a la tierra a predicar el Evangelio, el reino de Dios, ahora ustedes van a ir para allá. Tengan paz, porque Jesús a ti y a mí nos envía a que hablemos de que Él resucitó. No predicar un Dios muerto, sino un Dios vivo. Un Dios vivo. Y habiendo dicho esto, versículo 22, mira qué interesante. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. Recibid. Él había dado la promesa y dice: rogaré al Padre, porque yo me voy al Padre, y rogaré a Él para que envíe otro Consolador, el Espíritu de Cristo, a morar en nuestros corazones. Él dice que sopló. Recibid el Espíritu Santo. En ese momento recibieron vida espiritual. En ese momento nos hizo, dice Pedro, nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo. Renacer, regenerar, nacer de nuevo, lo que le había dicho a Nicodemo. He aquí, dice, es necesario nacer de nuevo. Es necesario creer en Jesús. Creer en que Él vino, murió en la cruz, derramó su sangre por tus pecados, para que no tengas ninguna atadura que puedas tú permanecer en una tumba, sino que así como Jesús resucitó, tú también resucitarás juntamente con Él. Y Él nos ha dado vida eterna. No, ya que me muera y así entonces sí voy a vivir como Cristo quiere. Claro, sí, ya estando en su presencia vamos a estar al 100 con Él, pero ¿por qué no ahorita? Si todavía está, si Él está vivo. Si declaramos nosotros que Jesús resucitó, que Jesús está vivo, ¿por qué no ahorita? Vivir creyendo que Él está vivo. ¿A poco no te pasa? Sinceramente, hay veces que no crees, como que tienes una situación difícil, no, pues está duro librarla, está pesado todo esto, o te sientes a veces que no está Jesús ahí contigo. ¿Has sentido alguna vez? Yo nomás, yo creo. ¿No, verdad? Esto es para animarte, ¿verdad? De duda, de incredulidad, a una fe radical. A una fe radical, que Él está vivo.
Y les dice el versículo 23, a quienes remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. No quiere decir que un ser humano puede retenerte tus pecados y perdonar tus pecados. No les está diciendo eso. Lo que les está diciendo es de que ustedes tienen la llave del reino, y la llave del reino es el evangelio. Tú predicas el evangelio, las personas creen y sus pecados son quitados. Pero si no creen y rechazan a Jesús, se quedan viviendo en sus pecados. Eso es lo que le está diciendo. Ustedes tienen el evangelio, y a quienes crean en el evangelio van a ser perdonados sus pecados. Los que no crean se van a quedar. Y los pecados, créeme, que te retienen en la tumba, te atan a la tumba y te quedas separado de Dios. Un día todos vamos a ser levantados, unos para estar con Dios y otros para condenación eterna. Es bueno creer en Jesús y que Jesús murió por nosotros. Amén. Me dijo, una vez le dijeron a un pastor, hermano, le dice, pero estás hablando del infierno. Sí, no, infierno el que yo tengo en mi casa con mi esposa, le dijo. No, le dijo, esa nomás es la pura entradita, le dijo. Ya que estés allá no te la vas a acabar. Es cierto, es increíble, pero es el llorar y el crujir y el sufrimiento eterno, separado de Dios, separado donde Dios no está. Yo no quiero estar ahí. Yo no quiero estar ahí. Entonces, versículo 24 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, Dídimo, que Tomás quiere decir Dídimo que era gemelo, tenía un gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en un costado, ¿qué dice? No voy a creer, le dijo. Negó a Jesús. Yo no creo que resucitó. Había creído, había andado con él, había visto tantos milagros con Jesús. Había caminado con él, creía hasta cierta manera, pero tenía incredulidad y tenía duda. Por eso le llamo en esta mañana, Jesús vive, resucitó, y de la incredulidad, de la duda, a la fe radical. Él dijo, si no veo, no creo. Señor, si tú me ayudas a que me saque el cachito de lotería, yo prometo ofrendarte para la iglesia. Pero quieres ver para creer. Si mi novia y la muchacha me dice que sí, o mi novio va y me dice que me invita a tal o tal lado, voy a creer en ti. La fe radical no cuestiona a Jesús ni a Dios. Él resucitó, Él vive, Él es real. Y ven, si no estás ahí como Tomás, te vas a perder la bendición. Ven y ve las escrituras, ven y escucha la palabra de Dios, pon atento tu oído, lee la palabra, está presente ahí y Él te va a hablar a ti, porque está vivo, porque es un Dios vivo, y la palabra es viva y eficaz y más cortante una espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, te penetra hasta dentro de la palabra y discierne las intenciones y los deseos del corazón. Ven y ve, no te pierdas la bendición como Tomás. No estés con fábulas o tus pensamientos palpando sin poder ver que Jesús es real y que nos habla a través de su palabra. Él quería tocar, él quería palpar. Si no, dice, no voy a creer, no creo. No creo. Después de tantos años, 3 años caminando con Jesús, 8 días después, el otro domingo, 8 días después, porque era el primer día de la semana y estaban otro domingo ahí, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás.
Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo otra vez, paz a vosotros. Una semana más tarde estaban ahí y Tomás dijo, yo no creo. Imagínate ellos diciéndole, vimos al Señor, estuvo aquí con nosotros, lo vimos, estuvimos con Él, nos habló, nos dijo cosas, nos dijo palabra, y Él dice, no, yo no creo, hasta no verlo, palparlo. A veces somos nosotros así, dudamos de Dios, porque no vemos las cosas, porque no vemos las soluciones de nuestros problemas, porque no vemos la solución que nosotros queremos que sea. A veces la respuesta no viene, tarda y hay que esperar en Dios, y a veces Dios manda la respuesta, pero no te gusta la respuesta y entonces no estás contento con Dios. Eso me pasa a mí, quizás a ti no. Pero otra vez estaban ahí, les dice, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, sobre Tomás se fue. Vemos el amor, la gracia, la misericordia de Dios. Una vez cuando Jesús te escogió ya a ti, no te va a dejar. No te va a dejar. Si tú ya creíste en Él y estás dudando en medio de cualquier situación en tu vida o cómo estás llevando tu relación con Jesús, no es muy radical, sino superficial el cristianismo que tú estás llevando, Jesús va a ir y tocarte y llegarte a ti y te va a llamar por nombre, porque ya te escogió desde antes que tú nacieras en el vientre de tu madre. Él ya te había visto, te había planeado tu vida y tú tienes un propósito y un objetivo es glorificar a Dios y declarar que Él vive en tu vida, que Él resucitó. Por eso no vino a reclamarle a Tomás. Vino con gracia y misericordia y le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, le dice, y acerca tu mano y métela en mi costado. ¿Y qué le dijo? No seas incrédulo, sino creyente. No dice que Tomás, no, aquí no escribe que Tomás sí metió el dedo ahí y metió la mano aquí en el costado, no dice aquí. Pero yo creo que nomás al ver a Jesús ya no fue necesario nada. Cuando Jesús te habló a ti por primera vez y tú te acercaste a Él y pudiste oír su voz, escuchar su voz y tuviste vida nueva en tu corazón, ahora le puedes ver y palpar, pero con el corazón, con tu espíritu. Tú sabes cuando Él te está hablando, tú sabes a quién acudir aunque no lo veas, tú sabes. ¿Sabes por qué? Porque por gracias nosotros somos salvos por medio de la fe, y esta fe, dice, es un don de Dios. La fe en la que nosotros, o la fe que trabaja en nosotros para creer que Jesús está vivo, es de Dios. Si tú crees que Jesús resucitó, es porque tú también vas a resucitar, porque Jesús ha puesto esa fe en tu corazón trabajando, en tu corazón. La fe que fabricas es cuando compras un cachito de lotería y crees que te la vas a sacar y vas y ves el número y no te la sacaste y tu fe se acaba. Pero mientras salen, ¿a poco no estás diciendo y viendo, órale, quiero? No, esa fe es la fe del mundo, que tú quieres que las cosas sean como tú quieres que sean, tus deseos, pero la fe es confiar completamente, dependiendo toda tu vida de Jesús, porque Él está vivo y Él es Dios. Mira lo que le sucedió aquí a Él. Le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo. Dijo, no voy a creer si no pasa esto. De la incredulidad, de la duda, le dice Jesús, ten una fe radical. Y eso es lo que en esta mañana quiero compartir contigo.
que vivamos con una fe radical porque Él está vivo. No solamente este domingo de celebración, sino todos los días confiando en que Él está con nosotros. Entonces dice, Tomás respondió y le dijo, ¿qué le dijo? Señor mío y Dios mío. Imagínate la cara de Tomás cuando había dudado y no tenía credulidad. Y él dice y le ve, Señor, Señor, la expresión de una deidad, teniendo una deidad enfrente. Le dice Señor y le dice Dios, tú eres mío, mi Dios y mi Señor. Tú eres mi dueño, tú eres mi todo, tú eres quien yo dependo de ti toda mi vida. Lo declaró de una fe incrédula y de duda a una fe radical. Cristo vive y ese es el mensaje para ti y para mí hoy. Creamos en que Jesús resucitó y está vivo. Y ahí te va el versículo que es para nosotros. 29 dice, Jesús le dijo, pon atención porque lo que le dijo a él nos lo dice a nosotros. Dice, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Lo has visto tú? ¿Lo has visto tú? A Jesús no lo hemos visto, pero somos bienaventurados porque creemos en Jesús. ¿Crees en Jesús? ¿Crees en que está vivo Jesús? Si hay alguien aquí que no cree en Jesús, yo te invito a que vengas y no te pierdas la bendición. Jesús le dijo, bienaventurados, bendecidos. Les decía a los jóvenes que bienaventurado en el idioma original quiere decir Macario. De tal manera que cuando tú oigas y digas, Macario, ven, quiere decir bendecido, ven. Todos somos Macarios. Ahora les pongo el nombre Macarios. Si has creído en Jesús, eres bienaventurado porque no lo has visto. ¿Y sabes por qué eres bienaventurado? Porque Jesús ha puesto el don de la fe dentro de ti, en su Espíritu Santo, para que tus ojos sean abiertos y puedas ver a Jesús, en Jesús la plenitud de Dios. Él abre el entendimiento de las Escrituras. Él abre tus ojos espirituales para que tú creas en Él. Muchas personas creen que eso es un disparate, que Jesús vive, que Jesús resucitó. Eso es disparate. Muchas gente dudan, cristianos dudan. ¿Cómo que resucitó? ¿Cómo que está vivo? ¿Cómo que esto? Déjame decirte, ven, pon tu confianza en Jesús. Y Él, así como Tomás, te va a decir, ven, vas a palpar lo que yo voy a hacer con tu vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno. Hoy en este día, Señor, tan especial, donde no solamente podemos celebrar, sino declarar, Señor, que tú vives, Señor. Que tú resucitaste, Señor. Que tú, Señor, vives y vives en nuestro corazón, Señor. Hoy, Señor, ayúdanos, Señor, nuestra incredulidad. Ayúdanos, Señor. Despierta, Espíritu Santo, nuestra fe, Señor. Enciende, Señor, Espíritu Santo, nuestra fe hoy, Señor. Nuestro espíritu, Señor, para actuar, para vivir, para creer, para depender, Señor, que tú eres real y tú resucitaste, Señor, y que tú vives, Señor, que tú estás vivo, eres un Dios real, Señor. Si hay alguien aquí, cierra tus ojos y sigue pidiéndole a Dios. Si has dudado de Él, si has vivido tu vida, quizás no dejando de creer en Él, pero de una manera
ignorándolo a Él en tu vida diaria, hoy es el día. Hoy es el día, Señor, decirle, Señor, perdóname. Si hay alguien aquí que le gustaría creer en Jesús, abrir su corazón y creer que Él murió por nuestros pecados, que Él pagó en la cruz todas nuestras deudas para que nosotros fuéramos libres, libres de la muerte, libres del pecado, y podamos tener esperanza de vida, y que hay vida en la resurrección. Si hay alguien aquí que quiera recibir a Jesús en su corazón por primera vez, levante su mano. Señor, te damos gracias. Y hoy, Señor, declaramos, creemos, Señor, que somos bienaventurados porque no hemos visto, Señor, no te hemos visto, pero hemos creído en ti, Señor. Y sabemos que tú vives, Señor. Y nos llena de gozo, Señor, saber. Y te pedimos, Dios, que tú te manifiestes a nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos a caminar de hoy en adelante pegado a ti, Señor. Conscientes en nuestra mente, en nuestro corazón, que tú estás vivo, Señor. Que cada palabra que salga de nuestra boca, sabemos que tú la estás escuchando. Cada actitud, cada paso que demos, Señor, no es para condenarnos, sino para confesarnos y que tú limpies nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Señor. Y queremos caminar en esa fe radical, Señor, a lo que tú nos has llamado. En el nombre de Jesús. Amén.